Soy el pastor Julio Daniel Vega y damos la bienvenida desde Agua Viva Virtual, tu iglesia en casa, a todos ustedes para un mensaje bíblico e inteligente. En la serie de mensajes, La gloriosa voluntad de Dios. El día de hoy nos toca un tema muy importante y que sí va a demandar mucho de análisis, va a demandar mucho de inteligencia. Porque se llama gloriosa voluntad que nos hará justicia. Miren, hermanos, voy a explicarlo así y para ello voy a valerme de mi formación como psicólogo, porque voy a explicar una realidad que muchas personas no estamos viendo, no estamos aquilatando, no estamos valorando suficientemente. ¿A qué me refiero? Cuando se vive una realidad tan difícil como la que estamos viviendo, por supuesto, a los expertos en salud mental les preocupa qué va a pasar con tanto sentimiento de temor, de miedo. Les preocupa qué consecuencias tendrá tanta ansiedad que se está viviendo. Y les preocupa también ¿qué sucederá con toda la depresión que produce esta pandemia? Pero no siempre se conoce que uno de los efectos más demoledores es el sentimiento de injusticia. Lo que sucede es esto, y es muy simple. Ante una gravedad como la muerte, la injusticia de momento pasa a un segundo orden. Estos sentimientos de injusticia, porque se viven injusticias, pasan a segundo orden. El razonamiento humano es simple y dice, bueno, pero comparado con la muerte, comparado con el contagio, comparado con perder a un ser querido, no hay cuidado, no importa lo que se haya perdido. Pero la verdad es que cuando pasa el tiempo y los sentimientos de temor se van disminuyendo. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque ya no está el objeto que producía el miedo. Los temores de ansiedad se van disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya no está la misma opresión de incertidumbre. Y todo eso va bajando. Hagan de cuenta que va subiendo. Van emergiendo sentimientos de injusticia. ¿Por qué? Porque en esta pandemia y en todo lo que estamos viviendo, además de la muerte, además de la enfermedad, además de la pérdida de seres queridos, que por supuesto eso es lamentable, lo más lamentable, también hemos vivido injusticias. Voy a dar un ejemplo personal de una verdadera nimiedad. No estoy diciendo que esto sea algo grave, pero estoy diciendo que de todos modos es una injusticia que se percibe. Es una nimiedad comparado con la pérdida de seres queridos, comparado con la enfermedad. Pero no deja de estar allí en el alma. Mire, unos meses antes de la pandemia, fui invitado a presentar un proyecto con una empresa alemana que tiene su sede en Puebla. Yo he trabajado ya por algunos años con esta empresa alemana. Y bueno, es un trabajo que por supuesto me gusta, que es un trabajo que me bendice en muchas formas. Y entonces yo, feliz de la vida, comencé el proceso. ¿Qué es el proceso? El proceso es presentar un proyecto. El proceso es ir hasta Puebla varias veces a sustentarlo en entrevistas, y allí iba avanzando. Yo estaba muy contento profesionalmente porque iba avanzando. Llegó el momento de que tenía ya que presentarlo ya como inicio ante los ejecutivos de la empresa. Y así fue. Y yo no voy a olvidar nunca ese día. Llegué a Puebla a presentar ante los ejecutivos este proyecto, y justo en ese día, hermanos, cuando yo estaba
presentando el proyecto. Estábamos en un taller, duró 4 horas y allí estábamos trabajando en el proyecto que yo estaba dando, cuando fuimos interrumpidos por una noticia para ellos muy importante. El primer caso de COVID-19 estaba confirmado en Puebla y de manera particular en la planta de Volkswagen, de la armadora, allá en Puebla. Ahora, ¿por qué era tan importante para la empresa con la que yo trabajo? Porque el trabajo de ellos está relacionado directamente con Volkswagen. Entonces, para ellos fue un impacto, porque eso iba a traer una revolución a la armadora y por lo tanto una revolución a ellos. Yo recuerdo ese impacto. Seguimos dando el curso. Al terminar, obviamente, el director general me dijo: doctor, pues todos felices con el proyecto, vamos adelante, pero casi le puedo asegurar que vamos a tener que cambiar todas las fechas que habíamos hablado. Y hasta hoy siguen sin vigencia. Una nimiedad. Yo no quiero que de ninguna forma alguien diga: bueno, el pastor está viendo cuántas personas mueren, está viendo cuántos enfermos en los hospitales y él se queja de una pérdida de un proyecto. No, por supuesto que no me quejo. Pero en el alma, eso queda como un sentimiento de algo que fue injusto. ¿Injusto en qué sentido? Injusto en el sentido de que tú trabajaste, de que tú invertiste, de que tú luchaste y de pronto una situación que nadie esperaba echa al suelo todo. Y no me estoy refiriendo a mi caso. Prefiero referirme al caso de personas que trabajaron por años por un negocio. Hace unos días platicaba con una persona ligada a nuestra propiedad allá del terreno y me decía: ay, pastor, es que pues ya ve cuántas ganas le estábamos echando. Se refería a su negocio. Yo lo vi. Y como él me dijo, y mire, de pronto, pues todo se nos cayó. Alguien me dirá: pastor, pero esos sentimientos no están tan presentes, no hay tanto reproche. ¡Claro que no! ¿Por qué? Porque hay un estímulo amenazante más alto, que es la muerte, el contagio, la enfermedad, la hospitalización. Y contra eso nadie protesta. Pero, por favor, vean mis manos. Cuando las aguas de ese temor, de esa ansiedad vayan bajando, porque estemos más seguros con la ayuda de Dios, van a ir emergiendo estos sentimientos. Y estos sentimientos, desde el punto de vista psicológico, son demoledores. ¿Saben por qué? Porque confunden, porque tuercen todas las estructuras del pensamiento. Miren, por años yo he visto a mis alumnos allá en el TEC de Monterrey cuando se enfrentan a una mala calificación. Bueno, los que se enfrentan a un 40 sobre 100, 4 sobre 10, y no estudiaron, y no se esforzaron, y no entregaron tareas, no hicieron lecturas, ellos tienen una paz, una reconciliación interior a nivel mental. Yo no digo que no estén preocupados, pero a nivel mental, sus estructuras mentales están en una armonía. Escuchen por qué. Bueno, porque la mente misma les dice: ¿y qué querías alcanzar? Si no estudiaste, si no te esforzaste, no entregaste las lecturas, ¿qué es lo natural? Lo lógico, lo justo. ¿Qué es? Pues haber sacado esta calificación. Pero por más de 25 años, como docente, he visto el rostro de los que no entienden nada. En serio. Y viven una confusión terrible. Porque no es un asunto a nivel emocional. Porque es un asunto a nivel estructural de la mente. Porque ellos dicen: no puedo entender. Yo me esforcé, yo luché, entregué todo. ¿Cómo es que saco esta calificación? Y hay no solamente un problema emocional de preocupación, de qué va a pasar. No,
Es la confusión a nivel estructural. Un psicólogo bien formado sabe que aunque a todos en una pandemia como esta nos preocupa lo periférico, lo externo, temor, ansiedad, depresión, un psicólogo bien formado sabe que el mayor problema no radica en estos sentimientos, radica más hondo, radica en esa confusión estructural de decir, yo trabajé, invertimos lo que teníamos, como familia pusimos todas nuestras esperanzas. Una persona que está perdiendo hoy su empleo, ¿por qué? Bueno, todos lo entendemos por la crisis, pero la pregunta es, yo me comprometí, yo di lo mejor, empeñé mi esfuerzo, mi tiempo, quité tiempo a mi familia y todo iba tan bien. Este cambio abrupto genera un sentimiento hondo y ese sentimiento es demoledor. La diferencia con los problemas emocionales es que este radica más en la estructura mental. Cuando las cosas pasan, como ese poema que dice, cuando todo esto acabe y volvamos a abrazarnos, que equivocadamente lo han adjudicado a Mario Benedetti, y no tiene nada que ver con el estilo de Mario Benedetti. Este poema dice, cuando todo esto termine y volvamos a abrazarnos. Cuando eso pase, hermanos, se va a ir reduciendo el temor, ya no hay objeto amenazante. Se va a ir reduciendo la ansiedad, ya no hay opresión de incertidumbre. Pero entonces va a emerger un problema más grande si no hacemos lo que hizo Jesús. Hay una lectura que a propósito no les puse en las hojas porque quiero que la anoten y que vayan después a ella. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Allí la palabra de Dios dice que tenemos un ejemplo a seguir, uno solo, que es Cristo Jesús. Y dice que cuando al Señor lo maldecían, Él no respondía. Cuando lo injuraban, Él respondía bendiciendo. Y termina el versículo número 23 diciendo esto, que el Señor lo que hacía era encomendar su causa al que juzga rectamente. ¿Qué hacía el Señor? Encomendar su causa, no perderla, no vencernos, no derrotarnos, no permitir que nos consuma la injusticia. Mejor presentar nuestra causa, porque es justa. Y debemos ir al Dios de justicia. Y debemos decirle, Señor, mira, yo trabajé, me esforcé mucho. Entiendo que esta es una situación, pues a nivel mundial. Pero tú eres justo. Tu palabra dice que tu recompensa viene delante de ti. Tu palabra dice que lo que el hombre sembrare, eso segará. En Eclesiastés 11:1, tu palabra dice, echa tu pan a las aguas, que después de un tiempo lo hallarás. Señor, yo eché mi pan, eché lo que tenía a un negocio por esta situación de crisis sanitaria. Todo se vino abajo. Yo lo entiendo, pero ahora traigo mi causa delante de ti. No permitas, Señor, que cuando todo esto acabe, se consume la injusticia. Cumple tu palabra bendita. Porque miren lo que dice su palabra. Vayan ahí, ahora sí, a la hoja de mensajes, Salmo 103. Dice así la palabra de Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición. Esto que yo les estoy explicando en este mensaje bíblico e inteligente, este proceso psicológico, esta diferenciación entre asuntos de las emociones y asuntos de las estructuras racionales,
Esto Dios lo conoce perfectamente. Nosotros tenemos que estudiarlo, investigarlo. Dios lo conoce porque Él conoce nuestra condición. Él nos creó. Somos hechura suya. Y la palabra de Dios nos enseña que Él se acuerda de que somos polvo. Y el Señor sabe perfectamente que este tipo de situaciones son más demoledoras que el miedo, que la ansiedad y que la depresión. Aunque el miedo, la ansiedad y la depresión tienen manifestaciones más inmediatas, y eso hace que todas las personas dedicadas a la salud mental estén hoy más preocupadas por ellos. ¿Por qué? Porque tiene efectos más inmediatos. Pero al pasar el tiempo, cuando todo esto acabe, el temor, la ansiedad y la depresión irán bajando. Pero lo que puede quedar para siempre y tener un efecto demoledor son estas sensaciones de injusticia. Miren, en Agua Viva tenemos un programa de restauración espiritual, de sanidad interior que se llama Celebremos la Recuperación. Y allí tenemos una convicción. El dolor es inevitable. El sufrimiento es una opción que nosotros elegimos. Esto es bien importante tenerlo presente porque realmente la forma en que enfrentemos el dolor va a hacer que ese dolor permanezca con nosotros quizás para siempre o sea vencido en el nombre de Jesús. Y para ello quiero darles un ejemplo. El más grande psicólogo de todos los tiempos, sin duda, es el doctor Sigmund Freud. Quiero que miren allí su fotografía. Bueno, pues no cabe duda, Freud es el hombre que más dedicó su vida, su gran capacidad intelectual, al conocimiento de la mente humana, de sus procesos, de sus emociones. Es, por supuesto, el más grande psicólogo de la humanidad. Bueno, pero a fin de cuentas, un ser humano. Y un ser humano que en esa fotografía que ven allí está devastado por una noticia. Su hija Sophie, que muchos historiadores consideran que era su consentida, yo no sé por qué, Ana Freud fue de sus hijos la que siguió los pasos de su papá. Pero bueno, los historiadores dicen que su consentida era Sophie. Y Sophie, que ya era una mujer con 2 hijos, fue alcanzada en Hamburgo por una pandemia como la que estamos viviendo, la fiebre española. Como ustedes saben, la fiebre española comenzó en 1918. Bueno, pues en 1920, la neumonía que producía la fiebre española acabó con la vida de la hija de Freud. Y ahora el más grande psicólogo de todos los tiempos tenía la necesidad de encontrar en el interior de esa alma que él tanto estudió la fortaleza para seguir adelante. Sin embargo, Freud no la encontraba. Y entonces dirigió una carta al único amigo suyo creyente que tuvo, un pastor, el pastor Oskar Pfister. Oskar Pfister fue un gran amigo de Freud. En sus obras completas, que están aquí en estos 3 tomos, hay cartas que escribió Freud a Oskar Pfister y a otros personajes importantes. Pero lo interesante es que entre todos los intelectuales con los que él escribía, Freud, el único creyente, el único cristiano, era este pastor, Oskar Pfister. ¿Por qué era amigo de Freud? Porque Oskar Pfister, y lo pueden buscar ahora en internet, él no solamente fue un gran pastor cristiano,
sino él era uno de los más grandes psicólogos de Viena. Así que su amplia cultura, su gran conocimiento, además de su fe, eran algo que pues le causaba una admiración y cariño a Freud. Y no es extraño que cuando muere Sophie, Freud le escribe al pastor Oscar Pfister, a su amigo, y quiero leer textualmente lo que le dice. Le dice así en una carta: esta noche nos dieron la terrible noticia de que la neumonía nos arrebató a nuestra Sophie en Hamburgo. Hasta aquí la noticia es objetiva. Pero ahora quiero, por favor, que perciban el dejo de reproche, que perciban el fondo de lo que es un sentimiento de injusticia, para que entonces, hermanos, nosotros lo podamos mirar en nosotros, y si lo tenemos, entonces buscar la bendición de Dios, porque este sentimiento es más demoledor que el temor, que la ansiedad y que la depresión. Lo que pasa es que el temor, la ansiedad y la depresión tienen un objeto amenazante más claro, más específico. En cambio, este de la injusticia es más disperso. No está tan localizado a nivel estructural en la mente. Y entonces se difunde por todo el ser y acaba con la vida de una persona. Miren, por favor, busquen esa sensibilidad. Voy a repetir. Esta noche nos dieron la terrible noticia de que la neumonía nos arrebató a nuestra dulce Sophie en Hamburgo. Y ahora, nos la arrebató a pesar de su salud radiante y una vida plena. ¿Lo perciben? ¿Lo perciben? Es como decir, nos la arrebató de una manera incomprensible. La muerte de un ser querido siempre será dolorosa, demoledora, siempre será profundamente destructiva, pero no a nivel estructural de la mente. Por ejemplo, si dijera la carta, Sophie ya era una mayor de edad, tenía muchos años, había estado muchos meses enferma, le habían intentado varias operaciones, pero no había habido resultados. Estructuralmente la mente lo procesa mejor. Pero escuchen, dice Freud, nos la arrebató a pesar de su salud radiante. ¿Se dan cuenta? Es el momento en que la estructura más profunda de la mente se quiebra porque no entiende cómo te puede ser arrebatada una hija a pesar de su salud radiante y una vida plena. Eso que vivió Freud, lo estamos viviendo en miles y miles de familias, al menos más de 55,000 ya en nuestro México. Siempre la muerte es dolorosa, pero cuando hay un proceso que permite que la mente vaya entendiendo edad, gravedad de enfermedad, recurrencia de enfermedad, todo eso nos va permitiendo entender el final, aunque nunca deja de dolernos. Pero, ¿qué sucede en una pandemia? ¿Qué sucede? Que así como dice Freud, nos la arrebató a pesar de su salud radiante y una vida plena. ¿Cómo entender que hace unas semanas veo a Sophie, mi hija, con salud plena, radiante, y hoy me dicen que ya no está? Dice algo más Freud. Dice todo en cuestión de 4 o 5 días. ¿Se dan cuenta? Esto también tiene un impacto demoledor. Así nos cambió la vida a todos nosotros. Por eso les pongo de ejemplo mi nimiedad. Porque es una nimiedad, yo lo sé.
Y comparado con la muerte de tantas personas, y comparado con el contagio y el peligro de la salud, por supuesto, hermanos, que yo no tengo queja alguna a nivel consciente. ¡Ninguna! Yo le digo, Señor bendito, es una nimiedad. Tú al final proveerás. Un proyecto que se perdió no tiene importancia. Yo te agradezco la vida y la salud de mi familia, la vida y la salud de cada miembro de mi congregación. Todos los días clamo que el Señor respalde lo que el Señor puso en mi corazón. Que cuando todo esto acabe y volvamos a la iglesia, nos contaremos y estaremos todos, no nos faltará nadie. Eso le digo al Señor. Así que lo que perdí del proyecto de Puebla es una nimiedad, pero en la estructura de mi alma es un elemento que no puedes negar. ¿Por qué? Porque fue así. Sorpresivo. Repito, si yo no he trabajado, si no hubiera entregado los proyectos a tiempo, si me hubieran dicho, doctor, mire, le falta esto, aquello, yo regreso, pues, aceptando que es coherente lo que pasó. No di lo que debía dar, no tuve el resultado que yo esperaba tener. Pero cuando es así, y deja ese proyecto, que repito, es una nimiedad, piensa en el negocio de una familia donde invirtieron todo o lo poco que tenían. Y allí va el negocio, ya estaban vendiendo más bolsitas o estaban vendiendo más zapatos y de pronto todo se cierra. Piénsalo en alguien que perdió su empleo. Estábamos bien. Se hablaba de bonanza, crecimiento. Y de pronto, como dice Freud, en cuestión de 4 o 5 días. Y miren cómo concluye Freud este detalle de su carta al pastor Oscar Pfister. Le dice, como si nunca hubiera existido. Le está diciendo, ¿sabe qué siento, pastor? Como si Sophie nunca hubiera existido. Como si hubiera sido un sueño. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo eso? Es como un sueño. Como una pesadilla. Es como si lo que teníamos se hubiera esfumado en un instante. Y repito, tú dirás, pastor, sí, pero mire, cuando yo lo pienso, créame que con que Dios nos tenga con bien, con que Dios nos tenga con salud, es lo mismo que digo yo, pero como siervo de Dios y como profesional de la salud mental, en un mensaje bíblico e inteligente, te llamo, por favor, a preguntarte si no en tu corazón hay sentimientos así. Porque si los hay, estos pueden ser demoledores. En Freud escribió esto para terminar su carta al pastor Pfister. La evidente brutalidad de estos días pesa sobre nosotros. Mañana la cremarán. No sé si alguna vez volveremos a ser alcanzados por la alegría. Y termina diciendo estas palabras. Para un no creyente, esto es imposible de soportar. Dios haya mirado con misericordia ese instante de humildad, de sinceridad de Freud. Un hombre con una mente la más inteligente o de las más inteligentes del mundo. Un hombre con una capacidad de análisis quizás incomparable, pero un hombre que ante el impacto del dolor por primera vez se desquebraja y dice a su amigo el pastor Pfister, para un no creyente, eso es imposible de soportar. ¿Saben qué estaba implicando? Mire, pastor, tal vez para usted como creyente. Y con eso, solo con ese momento, lo que Freud estaba diciendo es, por primera vez creo
en el valor de la fe, en el valor de la esperanza. Un hombre escéptico, un hombre ateo, un hombre, pues, justificadamente incrédulo, por tanto que había conocido, tanto que había estudiado, tanto conocimiento. Pero un hombre que en ese instante, él dice, si yo fuera un creyente, tal vez lo soportaría. Solo le faltó una cosa al doctor Freud. El paso de decirle a Dios, quiero creer en ti. Ayuda a mi incredulidad. Eso le faltó al doctor Freud. Es un hombre a quien yo he admirado mucho, tanto que con mi familia visité en Viena su casa. Ahí les voy a mostrar fotografías. Para mí era muy importante, hermanos, alguna vez en mi vida visitar la casa de Freud. Y allá estuvimos en Viena. Quiero que vean la fotografía porque especialmente me gustaría que observaran el árbol que está detrás de la ventana. Y les voy a decir por qué. Porque enseñando a Freud por tantos años, enseñando a Freud en mis clases de psicopatología en el TEC de Monterrey, algo que admiré mucho de Freud fue una carta que escribió a una discípula suya en la que le responde, porque la discípula le escribió y le dijo, doctor Freud, ¿cómo se encuentra? ¿Por qué? Porque el cáncer estaba acabando con su vida. Y el doctor Freud le respondió, a mi edad, la vida no es fácil. Y con esta enfermedad, mucho menos. Pero afuera, la primavera sigue siendo hermosa y el amor también. Estas palabras de Freud siempre me han inspirado. Le dijo, a mi edad, la vida no es fácil y con esta enfermedad mucho menos. Pero afuera, y vio el árbol que está ahí en la foto. Ahora véanlo en la foto de Freud. Vio ese árbol y dijo, pero afuera, la primavera sigue siendo hermosa y el amor también. Por esa frase, Dios me permitió estar en Viena y estar allí, en su casa. He admirado mucho a Freud desde el punto de vista científico, desde el punto de vista cultural, intelectual. Pero me duele mucho que no haya tenido la capacidad de dar el paso. Sí tuvo la capacidad de reconocer, porque le dijo al pastor Pfister, al único amigo cristiano que tenía, le dijo, para un hombre no creyente, eso es imposible de soportar. Lo cual estaba diciendo, si yo fuera creyente. En otras palabras, Freud llegó a sentir la necesidad de creer, de confiar, de esperar en Dios. Pero no tuvo la capacidad de vencer su orgullo y decir, Señor, ayúdame, ayúdame. Porque esto que pasó con Sophie no lo puedo soportar. Porque es injusto. Porque no puede morir alguien que hace unos días tenía una salud radiante, que tenía una vida plena. No en 4 días. Como si nunca hubiera existido. Si eso hubiera hablado el doctor Freud con el Señor. Le faltó fe. O quizás le sobró orgullo. El orgullo intelectual es uno de los orgullos más grandes de vencer. Yo recuerdo, por ejemplo, a Edmund Husserl, otro filósofo alemán, paisano mío también. Él, padre de la fenomenología, tuvo una oportunidad de encontrar a Dios. Él fue amigo, como Freud, el pastor Pfister. Edmund Husserl fue amigo de Edith Stein, una gran cristiana. Y Edith Stein le presentó a Jesucristo.
¿Saben qué respondió Husserl? Le dijo: sí me agrada mucho lo que me estás diciendo de los evangelios, pero mira, yo soy un hombre que todo lo que yo creo lo debo conocer perfectamente y estoy viejo. Ya no me alcanzaría el tiempo para conocer tanto de esta fe que yo tendría que abrazar. Y no me gusta creer en algo que no lo conozca perfectamente. No se trataba de que conociera, hermanos. No se trataba de que supiera todo, de que aprendiera toda la Biblia. Se trataba de que se encontrara con el autor del amor, de la fe, de la esperanza. De eso se trataba. ¿Qué pasó con Freud? No se atrevió. Sí reconoció: para un no creyente esto es imposible de soportar. Y así fue. Todos los historiadores comentan que la muerte de Sophie, la injusticia de la muerte de Sophie, agravó el cáncer que ya padecía Freud. Si ustedes y yo no peleamos por la justicia de Dios en la fe, primero que nada creyéndolo, aferrándonos a su palabra, nosotros tendremos consecuencias mucho más graves. Por favor, créanlo. Por favor, escúchenlo. Desde el punto de vista intelectual, tendremos consecuencias mucho más graves que las del temor, la ansiedad y la depresión que tanto nos asustan. El temor, la ansiedad y la depresión necesitan un objeto amenazante. Cuando ese objeto no está, todo eso se reduce. Pero el sentimiento de injusticia puede permanecer con nosotros para siempre, amargarnos, destruirnos, acelerar procesos como el cáncer. Por favor, escuchen este mensaje, compártanlo con amigos y digan: necesitamos reconciliarnos con Dios, confiar en Él. Vean la primera lectura. Dijo el Señor, Salmo 103, verso 14, que Dios conoce nuestra condición, que se acuerda de que somos polvo. ¿Y qué dice el salmista? Mas la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Saben qué quiere decir? Que cuando nosotros reconciliamos los sentimientos de injusticia en la fe, en la justicia de Dios, eso bendice no solo a nosotros, sino a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Por eso, vean en 2 de Corintios 6 lo que dice Dios de cómo nosotros debemos buscar la justicia. Por algo el Señor Jesús dijo: bienaventurados, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo que estaba diciendo Dios es: cuando tú vivas una injusticia, o al menos así la percibas, sea una nimiedad como un proyecto en Puebla, o el dolor horrendo de la muerte de un ser querido, cuando tú vivas una injusticia, clama por justicia, encomienda tu causa al Creador, hasta que sientas hambre y sed de justicia. Que tú así sientas del negocio que se vino abajo, del empleo que perdiste, de la situación económica que vives. Que no te guardes eso, porque eso te va a amargar, sino que lo saques. Dice el Señor, léanlo, 2 de Corintios 6. ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios? Dice que los ministros de Dios, los discípulos de Cristo, vivimos en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos. ¿Cómo resistimos eso? Porque somos masoquistas, porque hacemos una ataraxia y entramos en un estado mental que nos permite ya no sentir. ¿Creen en eso? ¡No! ¿Saben por qué? Porque encomendamos nuestra causa a Dios. Por eso resistimos.
si tú no lo haces. Recuerda las palabras del doctor Freud. Un no creyente es imposible que resista esto. Separados del Señor nada podremos hacer. Nosotros necesitamos, como dice la palabra, vean el verso 7, 2 Corintios 6, 7. Debemos pelear por la justicia con armas de justicia a diestra y a siniestra. Me encanta la manera tan plástica, tan visual que el apóstol Pablo describe esto. Dice que debemos tener armas de justicia a diestra y a siniestra. No sé si practican la esgrima como yo. Normalmente en la esgrima tenemos entonces nosotros un florete, ¿cómo dicen ustedes? Una espada, ¿verdad? Y ahí estamos, normalmente. La otra mano la tenemos aquí, ahí está. Pero si fuera una batalla tan cruenta, tan difícil, ¿qué tendría que hacer? Tomar las dos espadas y pelear a diestra y a siniestra. Dios nos quiere peleando por su justicia así, aferrados a creer que Él es nuestra justicia. Lean ahí en Jeremías 23. Dice así la palabra de Dios, que el Señor le dijo a Jeremías: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y su nombre será Jehová, Yahvé, justicia nuestra, Yahvé Sidkenu, Jehová Sidkenu. Lo interesante es que esta palabra profética se la dio el Señor a Jeremías, mientras él, miren en la foto, estaba muriendo en un pozo. Había allí lodo. Era como un pantano. Y ahí lo echaron. Y él se estaba sumergiendo. Y él sentía cómo estaba a punto de morir. Tuvo que venir un egipcio que se enteró y se conmovió. Y corrió al rey y le dijo: rey, no cometas esta injusticia. Jeremías fue echado ahí al pantano. Él va a morir. El rey, movido a misericordia, dijo: está bien, sáquenlo. Y este egipcio, salió corriendo a ayudar junto con otros hombres a Jeremías. Jeremías estaba muriendo ya. Dice la Biblia que amarraron unos trapos viejos, así dice la Biblia, y que le arrojaron una cuerda. Yo creo que el primer instinto fue tomar la cuerda y, como los que practicamos el alpinismo, trepar con la pura fuerza de los brazos. Miren mis brazos cómo se marcan. Nada más de imaginarlo, Ahora imagínense que fuera real. No. La camisa bota. Pero bueno, imagínense, Jeremías no podía. ¿Saben por qué sé que no podía? ¿Saben por qué sé que ya no tenía fuerzas? Porque le gritaron: amárratelo abajo de los sobacos. Y no me juzguen, porque así lo dice la Biblia. No dice axilas. La Reina Valera 1960 dice que le dijeron: amárratelo debajo de los sobacos. ¿Por qué no le dijeron axilas? Porque no querían arriesgarse a que no entendiera. Por abajito, así debajo de los bracitos. No, le dijeron literal: métetelos ahí en los sobacos. Y lo amarraron y lo sacaron allí. A ese hombre que estaban sacando casi muerto, el Señor le dijo: vienen días en que Judá será salvo, y mi nombre será Yahvé Sidkenu, Jehová Sidkenu. Vienen días en que habrá tanta bendición que me llamarán Jehová, justicia nuestra. Y uno no puede más que decirle a Dios: Señor, vienen días. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Esa es la verdad. Dile al Señor:
pero no dejes de confiar en su palabra. Con el mismo valor que te atreves a preguntarle así a Dios, con ese mismo valor dile, voy a confiar en ti, Señor, y voy a esperar. Voy a esperar. Y voy a ver tu justicia. Porque ahora entiendo que para alcanzar tu justicia, tu palabra dice que debo tener armas de justicia a diestra y a siniestra. No es un asunto de hacerlo con estilo. Hay quienes oramos con estilo, no perdemos la figura por si nos ponen en Face. Entonces inclinamos el rostro con estilo. Señor bendito, creador del universo, de todos los planetas, incluido Plutón, aunque ahora lo andan dando de baja, pero Señor, tú que creaste todo cuanto existe, y no le perdemos estilo. No. Si tú estuvieras en una cisterna y el Señor te dijera, clama a mí y yo te responderé, ¿qué tendrías que hacer? Perder el estilo. Señor bendito, que tu justicia me alcance. Ten misericordia. Dice la palabra que cuando iba Jesús caminando, había un hombre mendigando, se llamaba Bartimeo. Y él empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Creen que le importaba a ese invidente perder la figura? No, era la única oportunidad en su vida. El doctor Freud tuvo esa oportunidad. Por eso fui con mi familia a esa casa. Por eso fui con mi familia a esa casa. Porque él tuvo una oportunidad. Él casi la sintió cuando le dijo al pastor Witzer, amigo suyo, un no creyente no podrá soportar esto. Fue su momento de humildad, de decir, entiendo todo lo que pasa en la mente del ser humano, pero en mi mente no puedo levantarme. Le faltaba un paso nada más, un paso de decir en ese momento, Señor bendito, me rindo, soy el doctor Freud. Nadie entenderá tanto de la mente del ser humano, pero no puedo, ayuda a mi incredulidad. Los brazos de Dios lo habrían tomado, como quieren tomarte a ti, como quieren tomarme a mí. Es importante reconocerlo. Para eso estás escuchando este mensaje. Pero más importante es clamar a Dios con todas las fuerzas de tu ser y decirle, Señor, así me siento. Así me siento. Claro que contra el tema de la muerte, la hospitalización, pues sí, no, yo digo, no, pues lo demás como sea. Siempre decimos así. Pues que topen lo material. Y qué bueno que lo digamos. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos valorando más la vida. Y eso le agrada a Dios. Pero en el fondo del corazón puede quedar esa piedra. Y mira mis manos. Cuando las aguas del miedo, la ansiedad y la depresión bajen, porque nos sintamos seguros, esta roca puede ser el gran cáncer que consuma tu corazón y el mío, como consumió literalmente el cáncer la salud del doctor Freud. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, dice la palabra ahí en Jeremías 23, por tanto, he aquí vienen días en que no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Siempre decimos así, ¿no? Hasta nosotros lo cantamos.
que él era columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero y hasta gritan, ¿verdad? Rey de reyes, rey de reyes. Siempre hablando de un pasado que ya no está. ¿Saben? Dios no es Dios de un pasado. Dios es Dios de este presente. Y aquí lo dice, vive el Señor. Ya no dirán, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino dirán, vive el Señor que sí hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, pero que de todas las tierras a donde los ha echado, los traerá y habitarán en su tierra. Jeremías 23:8. ¿Saben qué está diciendo ahí la palabra de Dios? Que hay un día en que debes dejar de tener un Dios del pasado, un Dios que abrió el mar, un Dios que los acompañó y les dio maná, pero que tú no ves maná. Para ser un Dios del presente tuyo, del futuro y decir, Dios va a bendecir mi proyecto de Puebla, aunque es una nimiedad, pero así lo hará. Y voy a ir y voy a concluir lo que estaba empezando cuando comenzó la pandemia y el confinamiento. Y voy a regresar un día, se los prometo. Voy a regresar un día de Puebla y voy a pasar a mi pueblo viejito, que es un restaurante maravilloso. Y voy a pedir la semita de milanesa con quesillo, mucho pápalo y chile chipotle, que ya no pedí ese día. ¿Por qué? Pues porque me vine triste. Compré para la familia, pero no me comí la mía. Venía yo triste, confundido. ¿Saben qué le decía al Señor? Señor, ¿no podía esto haberse retrasado un mes? Nada más un mes. Y yo hubiera tenido esa bendición. Un día voy a regresar de Puebla, se los prometo. Voy a pararme en mi pueblito viejo y voy a comerme la semita que no me comí. Y voy a decirle, tú eres Yahvé Sidkenu, Jehová Sidkenu, nuestra justicia. Porque Dios es justo. Hay que aferrarnos a esa justicia. Y no solamente creer en el Dios del pasado, creer en el Dios del presente y del futuro. El Señor les dijo, digan que el Señor traerá a todos sus hijos de las tierras donde fueron ellos arrojados. Eso les dijo el Señor que hicieran. Y por eso les dijo en Lamentaciones 2. Ustedes saben que Lamentaciones también lo escribió Jeremías. Lean Lamentaciones 2, versículos 17 en adelante. El Señor ha hecho lo que había determinado, así que no hay sorpresas, ¿eh? Si tú ahorita crees esto, ¿por qué pasó? Son planes eternos de Dios. Ha habido pandemias en toda la historia de la humanidad. El Señor ha cumplido su palabra, la cual había mandado desde tiempo antiguo. Primera reacción, llora. Reconoce tu condición, como Freud. Un hombre no creyente no podrá soportar esto. Reconócelo. Dice el verso 18. No descansen, no cesen las niñas de tus ojos. Llora. Pero, el verso 19 dice, pero levántate. Levántate con armas de justicia a diestra y a siniestra, creyendo en la misericordia y en la justicia de Dios. No solo nos sacó de Egipto de esclavitud, no solo nos abrió el mar rojo. Dilo en presente, Él está conmigo, Él me ha guardado. Y ahora en futuro, dile, el Señor me va a dar un mejor empleo del que perdí, en el nombre de Jesús. El Señor me va a permitir mirar ese negocio que yo sentí injustamente destruido. Y al pastor
le devolverá su proyecto en Puebla y se comerá su semita de milanesa con quesillo, pápalo y chile chipotle. En el nombre de Jesús. Debes creer que Dios es Dios del presente también y del futuro también. Y dijo el Señor, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor y alza tus manos a Él, implorando por tus pequeñitos. Hermanos, no podemos rendirnos. Tenemos mucho por qué pelear. Tenemos mucho que enseñar a las generaciones que nos sigan. El doctor Freud dio un paso. Reconoció su debilidad al decir, un no creyente no podrá soportar esto. Le faltó el siguiente paso, el que vamos a dar en este momento, para decir, Señor, en el nombre de Jesús, ayuda mi incredulidad. Dile, Señor, por momentos también siento esto. No solamente es el miedo, no solamente es la ansiedad, es también coraje, enojo, porque estaba bien, porque íbamos bien, y ahora de pronto todo se trastoca. Dile, Señor, claro que contra la muerte, la enfermedad, no tengo nada que decir. Gracias porque no estoy enfermo. Gracias porque no ha habido muerte en mi familia. Dile gracias porque estamos todos. Eso sí te lo agradezco de corazón. Pero no puedo dejar de ver, de sentir como una injusticia. Y hoy tu palabra me hace ver que debo aferrarme a tu justicia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tú, Señor, vendrás como llegaste a Jeremías, y tu nombre será en mis labios. Jehová Sidkenu, Yahvé Sidkenu. Tú, Señor, eres mi justicia. Así te voy a decir. Apenas me acabe mi semita de milanesa. Tú eres mi justicia. Tú eres, Señor bendito, justicia. En ti no hay maldad. Tú eres justo y recto. Y tú, Señor, harás tu perfecta voluntad en mi vida. Dile, Señor, permíteme aferrarme a ti. Dile, Señor Jesús, yo sí te pido lo que Freud no te pidió. Ven a mi corazón. Yo abro mi corazón a ti, Señor. Te recibo como Señor y Salvador. Un no creyente no podrá soportar eso, como dijo el doctor Freud. Yo no quiero ser un no creyente avasallado, destruido. Yo quiero ser un creyente que confía y espera en ti. Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Bendito y alabado seas, Señor. Tú eres nuestra justicia. Y muy pronto vamos a decir, Yahvé Sidkenu, Jehová Sidkenu, Adonai Sidkenu, tú, Señor, eres mi justicia. Bendito y alabado sea tu nombre, porque vamos a ver la restauración de nuestra vida en la salud, pero también en nuestra provisión, en nuestro negocio, en nuestro empleo, en nuestros trabajos, en la bendición tuya a todos nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos. Amén.